Bueno, entonces, llegando al final de este capítulo de mejora, los requisitos de las no conformidades y acciones correctivas son: tienen que estar documentadas de forma clara y precisa, es decir, se tiene que entender claramente el desvío que se encontró. Tienen que estar respaldadas por evidencia objetiva. La evidencia objetiva, como vimos, es o una evidencia documental, una observación, una foto, una declaración, una respuesta a una pregunta. Esas son evidencias objetivas, que tienen que ser mencionadas en el informe. Tienen que ser revisadas con la organización auditada. En una auditoría interna, el que audita es un compañero de trabajo de otro sector, ¿sí? Esa persona, si descubre una no conformidad, la tiene que revisar con el responsable del sector auditado, porque en una de esas puede haber tenido un error de criterio, un error de interpretación, y quizás con una explicación del responsable del sector auditado, termina no siendo una no conformidad. Entonces, es algo que, como es un trabajo en equipo, y sobre todo lo que decíamos más temprano, es una oportunidad de mejora, tiene que ser conversada con la persona auditada. A partir del establecimiento de una no conformidad, se tienen que investigar las causas para tomar acciones para prevenir su ocurrencia y su recurrencia. Se tienen que analizar y registrar las acciones correctivas. Se tiene que hacer el seguimiento de las acciones correctivas, dejando los registros de las mismas. Esto es importante, tiene que haber registro de las acciones correctivas. ¿Qué hice yo para mejorar la dosificación ¿qué era lo que se dosificaba anteriormente? Ya no me acuerdo. De un químico para reducir el pH del efluente. Lo tengo que registrar. Llamamos al service, el service llegó, tengo que hacer un informe de que llegó el service, de lo que hizo, de lo que corrigió, con fecha, hora y tarea realizada. Y también determinar si existen no conformidades similares o que potencialmente pueden ocurrir en otras áreas. El caso que vimos, digamos, supuestamente una empresa tiene una sola planta de efluentes, pero la no conformidad podría ser en otro lugar, como cuando hablamos de los bidones que estaban desordenados y por volcarse. Como empresa, tengo que hacer un análisis de si eso puede estar pasando en otro lado. Tengo que verificar si es necesario hacer cambios en el sistema de gestión ambiental. Posiblemente tenga que hacer un procedimiento de estiba de bidones químicos, algo simple, y difundirlo en toda la planta. Y después tengo que verificar la eficacia de las acciones correctivas, es decir, tomé la acción correctiva, modificamos el sistema de gestión, dimos capacitación de cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera. Al mes o a los 2 meses tengo que volver a revisar la situación a ver si se corrigió y si se mantiene la corrección. El formulario de una no conformidad de una acción correctiva tiene que tener un encabezamiento donde hace referencia al origen de la no conformidad, un número para hacer un seguimiento. Hay que describir el desvío con palabras cortas y precisas. No hay que escribir la historia de la vida, sino que hay que poner en forma corta. Se encontraron 3 bidones de productos químicos estibados en forma insegura con riesgo de derrame. Punto. Nada más. Se debe hacer referencia al requisito de la norma que no se ha cumplido. No se ha cumplido el requisito del control operacional 8. Supongamos que sea 8.2. Se debe identificar la causa raíz. Eso ya forma parte de lo que tiene que hacer el auditado. El auditor llegó hasta el punto anterior. A partir de ahora es el auditado el que tiene que
identificar la causa raíz, registrar la acción correctiva que va a tomar, la fecha propuesta para la terminación. Para esto generalmente se generan planillas Excel o hay sistemas informáticos que permiten hacer listados de acciones para seguimiento, con la fecha, con el responsable y la descripción de la acción correctiva a realizar. Y por último, se tiene que verificar la eficacia de la acción correctiva y cerrar el cierre de la acción correctiva. Una no conformidad, para ser cerrada, tiene que contener todo este proceso de gestión. Bueno, y esto es una representación gráfica de cómo una empresa va evolucionando a lo largo del tiempo, mejorando el desempeño, ¿sí? Con el aseguramiento, con control, con revisión por la dirección, con el ciclo de mejora continua y avanzando en la mejora de su desempeño. Bueno, y volviendo a repasar lo que ya estuvimos viendo las dos clases anteriores, recordemos que todo el sistema de gestión en sí es un proceso. Es un proceso que lo empiezo con la definición del contexto, las necesidades, la definición de las partes interesadas, las necesidades y expectativas, riesgos y oportunidades, el liderazgo de la empresa que me define una política, ¿sí? Además de definir la política, me define las responsabilidades, las funciones. En el capítulo 6, defino los requisitos legales, defino los aspectos e impactos, y con estos requisitos legales y los aspectos e impactos, y el input del contexto y del liderazgo, defino acciones, también dentro del capítulo 6, para cumplir la política, para cumplir los requisitos legales y para controlar los aspectos e impedir los impactos. Esto me da los objetivos y los planes de acción, que para cumplirlos necesito apoyo, recursos, comunicación, documentación, y lo cumplo ¿cuándo? En la implementación operacional, a través del control operacional. Evalúo, mejoro, ¿sí? Y bueno, acá faltaría una flecha que me vuelva a este punto, ¿sí? Pero este es el proceso que estuvimos viendo desde el inicio de la materia. Es importante que como auditores se tenga claro todo este proceso porque es como uno tiene que ir auditando el avance de la implementación del sistema de gestión. Bueno, vamos a buscar el nuevo material para seguir con la materia. Un segundo, guárdenme. Bien. Bueno, vamos a ver en esta parte los requisitos y lineamientos principales para realizar auditorías de sistema de gestión. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es un proceso de verificación sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. ¿Qué les parece especial de esta definición?
con respecto a lo que es una auditoría. La palabra independiente, profesor. Bueno, la palabra independiente quiere decir que el auditor tiene que ser independiente del sector auditado, es decir, no tiene que estar comprometido con el sector auditado. Ese es el significado de la palabra independiente en esta definición. ¿Qué otra cosa les puede causar extrañeza respecto de lo que hablábamos hace un rato de lo que muchas veces culturalmente se entiende que es una no conformidad? A ver, sí. El tema del sistemático, que muchas veces se hacen auditorías previas a una auditoría real, pero las auditorías internas muchas Sí. veces se hacen no en forma sistemática. Bueno, eso obviamente es un error, ¿no? Porque justamente la sistematicidad es la que me ayuda a seguir ese proceso que vimos recién, ¿sí? E ir identificando las situaciones. Fíjense una cosa, en esta definición no se habla de no conformidades, no se habla de incumplimientos. ¿Se dieron cuenta? Por el contrario, dice que se verifica en forma sistemática, independiente y documentada para obtener evidencias objetivas y evaluarlas con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. Eso es algo muy importante, es decir, o sea, ¿qué puede pasar? Obviamente, mientras yo estoy auditando para ver si la empresa cumple, puedo encontrar desvíos. Pero el objetivo no es encontrar desvíos, el objetivo es analizar cómo se cumple con la norma. Esto es importante para poder explicarlo a aquellos que le tienen miedo a las auditorías y a las no conformidades. Siguiendo con el tema de auditorías, para que ustedes sepan, ahí hay un micrófono abierto con un ruido extraño. Por favor, cierren los micrófonos. Bueno, hay 3 tipos de auditoría. Hay auditorías internas y 2 tipos de auditorías externas. La auditoría interna se la llama también auditoría de primera parte. ¿Por qué es de primera parte? Porque es una auditoría realizada por la propia organización auditando su propio sistema de gestión. Por eso se llama de primera parte. De segunda parte son las auditorías que puede hacer un cliente a un proveedor al cual se le exige tener una norma implementada y certificada. ¿Por qué? Porque es una parte del contrato. O sea, yo te compro el tapizado para los autos que fabrico siempre y cuando vos tengas implementada la ISO 14001 y te voy a auditar. Esto lo hacen las terminales automotrices. Toyota, Ford, Fiat, Peugeot, cada vez más están exigiendo que los proveedores tengan sistemas de gestión de medio ambiente, sistemas de calidad, obviamente, ¿no? Pero también están exigiendo ahora medio ambiente y seguridad. Y auditoría de tercera parte, se llaman de tercera parte porque son realizadas por entidades que no están comprometidas con la empresa, ya sea porque son personal propio o porque son clientes. La auditoría de tercera parte es la más independiente de todas. Y son las que auditan para otorgar o no la certificación del sistema de gestión. Esa es la auditoría.
o llamadas también auditorías externas, ¿sí? Lo que pasa es que las externas en sí también pueden ser de segunda parte. Entonces, estos son los tres tipos de auditoría que existen. De todas estas, la que más hay que aprovechar es la de primera parte, porque es la oportunidad que tengo de descubrir mis propios problemas, mis propias necesidades. También puede haber auditorías combinadas, cuando, por ejemplo, se auditan sistemas de gestión integrados, ¿sí? Calidad, seguridad y medio ambiente. Eso cada vez se hace más. O puede haber auditorías conjuntas, no son muy comunes, pero por ejemplo, que, no sé, dos terminales automotrices se pongan de acuerdo y manden un auditor a hacer una auditoría de segunda parte para las dos empresas. No es muy común, pero podría llegar a darse. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre las auditorías internas y las externas? En las internas tengo que mostrar todo, transparencia y realismo absoluto. Como quien diría, sinceridad brutal. ¿Por qué? Porque la finalidad es verificar el cumplimiento y descubrir mis debilidades que puedan poner en juego la eficacia del sistema de gestión y puedan traer problemas ante una auditoría de segunda o tercera parte. Y una cosa que tienen que tener en cuenta, las auditorías de segunda parte son generalmente más difíciles que las de tercera parte, porque el cliente pone en juego su propio sistema de gestión ante terceros y pueden ser causa de pérdida de negocio. Es decir, si yo no paso una auditoría de segunda parte, posiblemente esa terminal automotriz le quiera comprar el tapizado a otra empresa que considera que es mejor en la gestión ambiental porque pasó la auditoría. Y las de tercera parte tienen como emergente o resultado la certificación, mantenimiento o recertificación. Suelen admitir cierto grado de desvíos siempre que sean tratados adecuadamente en tiempo y forma. Muchas veces las auditorías de segunda parte son, como puse, más difíciles y más inflexibles. Hay que considerar una realidad. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia de haber recibido auditorías de tercera parte de certificación. Es muy difícil, puede pasar, pero es muy difícil que una auditoría de tercera parte, digamos, sea negativa y decida anular la certificación de un sistema de gestión. Generalmente siempre se busca no llegar a ese límite, porque seamos claros, para la empresa certificadora es un negocio tener clientes y seguir auditando. Si se pone muy estricta y el auditado puede llegar a decidir contratar a otra empresa certificadora. Entonces, en realidad es buscar un equilibrio entre tener una empresa certificadora con auditores realmente buenos profesionales que realmente auditen bien, ¿sí? Y no, digamos, tratar con empresas auditoras certificadoras con auditores que son fundamentalistas, o sea, que cualquier cosa que encuentren son no conformidades graves. Pero ¿cuál es la clave? Hacer una buena auditoría interna. Es la que a mí me va a garantizar enfrentar con mejores condiciones las auditorías externas. ¿Algún comentario, alguna experiencia al respecto que quieran hacer?
Profe, a mí particularmente, bueno, tengo experiencia, me tocó participar en las tres tipos de auditorías. Ajá, eh, y la verdad la que mayor conflicto nos ha traído es como, bueno, dice ahí la presentación, la de segunda parte, la de cliente a proveedor, digamos. Eh, Muchas veces tienen, digamos, uno quizás tiene un sistema implementado a través de la ISO 14000 y también tienen ellos desarrollado por ahí normas medioambientales internas y te auditan con esa norma. Con lo claro, cual por ahí a veces piden algunas cosas que difieren de una norma ISO 14000, que también digamos, se certifica ISO 14000 el sistema por requisito de las terminales. Es como que tienen dos normas. Una, la ISO 14000, que te exigen para ser proveedores de ellos, sí, de los clientes, y también cuando ellos te auditan, en auditorías de segunda parte, te auditan con una norma interna, y a veces fusionada entre dos terminales o quizás más. sí, es cierto. Bueno, y Esto, genera muchas veces genera, digamos, muchísima documentación específica para cumplir con un requisito que quizás está cubierto con un sistema implementado como la ISO 14000. O sea, que te genera mucho más documentación para sí, cumplir con una auditoría de segunda parte. Eso nos pasó un montón de veces. sí, sí, eso suele suceder. En las auditorías de segunda parte es muy importante que el auditado le pida claramente al auditor, o sea, a la empresa que va a enviar la auditoría de segunda parte, los criterios de auditoría. ¿Qué es un criterio de auditoría? Es contra qué voy a comparar lo que haces. Y ese contra qué voy a comparar lo que haces no solo incluye la norma, en este caso la 14001, sino las normas específicas que como cliente le pido a mi proveedor. Pero me lo tiene que avisar. Es como si yo dijera, bueno, voy a implementar la norma 14001 sin conocer la norma. Y cuando me vengan a auditar, es muy posible que haya cosas que no las cumpla porque yo no conocí o no me ocupé de enterarme cuáles son los criterios de la 14001. ¿Está claro lo que digo? Es decir, y ante eso uno no puede decir nada. Si a mí es como quien dice, el que avisa no es traidor, ¿sí? Si a mí la segunda parte me avisa con tiempo y me dice, mira, yo te voy a auditar medio ambiente, pero yo quiero que vos tengas un procedimiento para cada cosa que haces. Cosa que hoy la norma no lo exige, pero me lo exige el cliente y bueno, lo tendré que cumplir porque es un requisito comercial ya. ¿Mm? Pero Exactamente. esto que vos decís sucede muy a menudo y a veces eh, puede pasar que te manden un auditor, digamos, que quiere, no sé, lucirse, eh, que generalmente no pasa con las empresas de auditoría, sino que pasa con las segundas partes. Como que quiere sacar chapa y mostrarse que es rígido, inflexible, y ahí se generan a veces situaciones complicadas. ¿Mm? Sí, pasa eso, profe. A veces se ponen en una posición, digamos, favorable por ser cliente más que auditor, y bueno, ahí se complica, porque obviamente empiezan las rispideces, y Sí, sí, también nos ha pasado que mandan quizás cuando son multinacionales auditores, quizás, no sé, de Brasil, y no sabe lo que la verdad se complica un montón. sí, 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 tal cual, tal cual. Bueno, cosas a tener en cuenta. Bueno, sigamos adelante. Bueno, las auditorías internas, ¿sí? Eh, yo las puedo tercerizar también. ¿Mm? ¿Por qué? Porque posiblemente yo tenga poca madurez en mi sistema de gestión y no tenga personal propio preparado como auditor interno, sobre todo cuando comienzo, ¿no? con los sistemas de gestión, o como está pasando hoy en muchas empresas, que hay mucha movilidad de personal, entonces la gente que yo tenía en el área de medio ambiente, que eran auditores, resulta que consiguieron otro trabajo mejor y se fueron a otra empresa.
Entonces me quedé sin auditor interno. Entonces existe la posibilidad, y de hecho se hace, de contratar a una consultora. Obviamente uno tiene que tener conocimiento de esa consultora, le tiene que tener confianza, etcétera, etcétera, y contrata a esa consultora auditores que hacen de auditor interno. ¿Sí? Y es una buena medida, es una buena práctica. ¿Por qué? Porque ese auditor que viene no está, digamos así, contaminado con el día a día. ¿Sí? Y si es un buen profesional, y yo como empresa le muestro todo tal cual es, me va a ayudar mucho a mejorar, porque va a encontrar cosas que de golpe una persona interna no las va a ver. Entonces, yo puedo tercerizar toda la auditoría interna, la puedo tercerizar en forma parcial, armar un equipo mixto con un externo consultor y con personal propio. Y si tengo personal propio bien formado y con experiencia, puedo hacerlo directamente con personal propio. Pero les garantizo que tercerizar una auditoría interna da buenos resultados, porque es casi como una auditoría externa, pero con la tranquilidad de que todo se cocina en casa. ¿Mm? Así que yo generalmente lo recomiendo, porque es una buena práctica. Bueno, ¿cuál es el objetivo de una auditoría? Primero, verificar que el sistema está implementado, que funciona según lo planificado, que cumple con los criterios fijados. Los criterios fijados son los capítulos 4 a 10 de la norma, y que se trabaja para la mejora del sistema. ¿Sí? Y hay una norma, la ISO 19011 de 2018, que es una norma que es una guía para las auditorías. Que está buena que... Yo voy a ver, creo que tengo una copia, se las voy a mandar por correo. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de las auditorías? Justamente, verificar el cumplimiento de requisitos, comprobar qué información documentada es aplicable y cuál está aplicada, determinar puntos débiles, detectar necesidades de capacitación. Esto puede surgir de una auditoría interna tranquilamente. Analizar cómo funcionan las comunicaciones internas. Perdón. Identificar causas. Disculpen. Identificar causas de no conformidades detectadas y proveer información para la mejora continua. Seguimos adelante. La norma ISO 19011 tiene una estructura diferente a todas las demás, que es la siguiente. Es el capítulo 1, objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Todas las normas empiezan con estos 3 capítulos. Y después ya habla de los principios de auditoría, la gestión de un programa de auditoría, la realización de una auditoría y la competencia y evaluación de los auditores. ¿Cuáles son los principios de las auditorías del sistema de gestión que están dentro del punto 4? Integridad. Integridad significa respeto, ¿sí? Respeto por el auditado. Debido cuidado profesional, es decir, hay que ser absolutamente objetivo. Enfoque basado en evidencias. Todo lo que veo y lo que compruebo y lo que descubro tiene que estar respaldado por evidencias. Presentación imparcial. El auditor no tiene que estar comprometido con lo auditado.
La confidencialidad es fundamental, sobre todo en las auditorías externas. Generalmente se firma un convenio de confidencialidad mediante el cual el auditor externo se compromete a guardarse la información y no divulgarla a terceros, ¿no? La independencia tiene que ver con la presentación imparcial y el enfoque basado en riesgos. Esto es algo que todas las normas modernas, la 9000, 14001 y 45001, siempre hablan del enfoque basado en riesgos. Es importante siempre tener en cuenta qué riesgos amenazan al buen desempeño de un sistema de gestión, en este caso ambiental. Una cosa tiene que quedar claro, ¿eh? La auditoría no es una inspección. Una inspección, en realidad, en general busca incumplimientos. Cuando hay una inspección de un organismo público, de un organismo estatal, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en materia de seguridad, el Ministerio de Ambiente en provincia, la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, cualquier Secretaría de Medio Ambiente de provincia, lo que busca es en qué fallamos, ¿sí? Y si se falla en algo, generalmente hay una multa, una sanción. Una auditoría no es eso. ¿Cómo tengo que armar una auditoría? La tengo que planificar. Y acá utilizamos el mismo circuito mejora continua. Planificar, hacer, verificar, actuar. Al planificar tengo que establecer los objetivos del programa de auditoría. Estamos hablando de auditoría interna. Yo tengo que tener un programa de auditoría interna. Tengo que determinar y evaluar los riesgos y oportunidades del programa de auditoría, establecimiento del programa de auditoría, ya lo defino. ¿Qué quiere decir la planificación? Es decir, una auditoría interna tiene la gran ventaja de que yo sé lo que está pasando en mi organización. Entonces, posiblemente, si yo sé que hay sectores que tienen más problemas que otros, voy a hacer hincapié en esos sectores, voy a auditar con un poco más de firmeza esos sectores, no para sancionarlos, sino para ayudarlos a mejorar. Y eso se puede hacer tranquilamente en una auditoría interna. Yo en la auditoría interna tengo que auditar todos los sectores, pero puedo graduar el nivel de intensidad en función de la necesidad de cada sector que tiene para mejorar. Luego se implementa el programa, tengo que monitorear si el programa funciona y tengo que revisar y mejorar el programa de auditoría para luego volver a la planificación. ¿Qué quiero lograr con la auditoría? ¿Cuál es el alcance? Tengo los recursos. Los recursos para la auditoría es los auditores, básicamente. Es decir, tengo gente, lo que hablábamos hace un rato, tengo gente propia en mi empresa que puedan ser auditores internos, o los expongo a una situación incómoda donde posiblemente no puedan hacer bien su trabajo. No es fácil ser auditor. Ser auditor requiere un carácter especial, requiere una actitud muy fuerte de respeto, de no enojarse, de no entrar en discusiones, ¿sí? Y de ser totalmente objetivo. En la auditoría tengo que preparar las actividades, tengo que realizar las actividades. Una vez que la hago, tengo que preparar el informe, finalizar, y como empresa, cuando hablo de auditoría interna, tengo que hacer actividades de seguimiento sobre los hallazgos de la auditoría.
Vamos a ver ahora, entonces, después de toda esta introducción conceptual, ¿sí?, ¿qué cosas tengo que verificar como auditor? Tengo que verificar que el contexto esté establecido, que se hayan identificado los riesgos y los aspectos, que se hayan analizado los aspectos, que se hayan evaluado y que tengan tratamiento. Acá estamos hablando del capítulo 6, prácticamente. El equipo auditor, supongamos que es un equipo propio o externo. Tengo que hacer un approach, un contacto inicial con el auditado, avisarle, tener un programa de auditoría, que el auditado sepa cuándo y a qué hora, qué día y a qué hora va a ser auditado, ¿sí? Y obviamente entender que la auditoría es viable. ¿Qué quiere decir viable? Si la empresa tiene programado una parada de planta, yo no voy a hacer una auditoría a producción cuando haya parada de planta. Tengo que realmente auditar en un momento en que si yo estoy auditando medio ambiente en el área de producción, cuando haya producción. Si no, no tendría mucho sentido. Para preparar la auditoría, el auditor primero tiene que revisar los documentos relevantes para la preparación. ¿Qué quiere decir? Si yo audito, por ejemplo, yo trabajo en el área de recursos humanos y tengo capacitación como auditor interno y voy a auditar el depósito de materia prima. Bueno, tengo que buscar si hay documentos, si hay procedimientos relacionados con la gestión ambiental del depósito de materia prima y conocerlos, estudiarlos, porque es sobre una de las cosas que yo voy a estar auditando. O sea, me tengo que preparar. No puedo llegar al día de auditoría y empezar a preguntar, a ver, quiero ver el procedimiento, déjenmelo leer. No,